Muy buenas noches. Yo sé que aunque muchos no estén familiarizados, me gustaría preguntar, ¿ustedes han visto el cuadro de la Santa Cena? Donde está Jesús en el medio y los apóstoles uno al lado de otro. Bueno, imaginemos que en ese cuadro no solamente están esos 12 que acompañaban a Jesús, sino que estaban toda esa gran cantidad de personajes bíblicos que nosotros de alguna forma, en alguna manera, pues respetamos, algunos veneran, otros admiramos de una forma impresionante, por decirlo así, y de otros realmente no tenemos una buena opinión. Supongamos que ahí en ese cuadro, recuerden, estamos haciendo una suposición, pero es porque quiero a través de esta ilustración que ustedes entiendan el mensaje que quiero tratar en esta noche. Bueno, ya está casi madrugada. Supongamos que en ese cuadro añadimos a David, añadimos a Moisés, añadimos a Abraham y a otros más, y entre ellos a una mujer llamada la Samaritana, que se encuentra en Juan capítulo 4, verso 18. Yo sé que muchos de ustedes no están quizás familiarizados con este tema. Algunas de las personas que me siguen, los cuales les agradezco, pues no tienen mucho conocimiento, mucha noción de ciertas historias bíblicas, pero queremos aclarar ciertas cosas en esta noche y transmitir realmente cierto mensaje que nos ayudará a entender un poquito el texto sagrado. Sigamos con la ilustración. Vemos que en ese cuadro se encuentra David, y David, digamos que entre todos ellos se preguntan, se miran uno a los otros y dicen, ¿qué estará pensando la cristiandad de nosotros? ¿Qué opina la iglesia tradicional de quién soy yo? Pregunta David, o pregunta Moisés, o pregunta Abraham, o cualquiera de los apóstoles. Supongamos que es David que está preguntando. David pregunta y alguien le dice, bueno, David, la iglesia entiende que tú fuiste el rey más grande de Israel, que ganaste muchas batallas, que eras el dulce cantor de Israel, que compusiste muchísimos salmos y obvio muchas personas no te perdonan, que tomaste una mujer que no era tuya, que mataste a el esposo de esa mujer y en fin, un sinnúmero de cosas, que te arrepentiste tanto que Dios tomó en cuenta tanto tu arrepentimiento que pasó por alto todos tus pecados, que tuviste cierta misericordia, o que hubo cierta misericordia contigo que con otros, que quizás su pecado fue menor, no se mostró, pero estás ahí y la cristiandad te conoce de esta manera. Un aplauso para David, dicen los otros. Por otro lado está Moisés, y Moisés pregunta, ¿quién dice la iglesia que yo soy? Se levantan los judíos y dicen, Moisés, tú fuiste el más grande para nosotros, a ti Dios te entregó la Torá o nuestro texto sagrado, eres el patriarca más importante que tiene la fe judía o que tiene la cristiandad, como quieran llamarlo, la opinión que tiene la iglesia sobre él, y así sucesivamente. Pero llega a un punto donde hay una mujer en esa mesa, quizás una de las tantas, y esa mujer la llaman la Samaritana. Hay una fascinante historia en San Juan capítulo 4, verso 18, bueno, del 15 en adelante. Me gustaría que los que son creyentes pues abrieran sus Biblias y vieran pues dónde están estas citas, porque van a ser importantes. Aunque en la descripción del video, si lo estás mirando por YouTube, voy a dejar ahí debajo exactamente las fuentes que voy a utilizar, los textos bíblicos, porque no quiero causarte confusión, sino quiero que entiendas esto. Esa mujer, la samaritana, pregunta, ¿qué opina la iglesia de mí? ¡Buf! Y ahí viene un problemita para ella delante de los otros. Y es que la cristiandad no opina muy bien de esa mujer. La mayoría de los cristianos occidentales la llaman la adúltera. Muchos la llaman, peor aún, la prostituta. Y es que, de acuerdo al escrito del Nuevo Testamento, en San Juan capítulo 4, como ya mencioné, se dan ciertos detalles de ella un poquito que si no conocemos el trasfondo cultural y si no conocemos el contexto histórico de quienes están escribiendo y de quienes están hablando, pues vamos a pensar lo que se nos ocurra. ¿Y qué se le ocurrió a la iglesia cristiana después que vio estos textos? Bueno, pensó que era una adúltera y una prostituta. Pero vamos a leer el texto y yo quiero que ustedes me acompañen a San Juan capítulo 4, verso 18 precisamente.
Todos saben que Jesús, o bueno, los que están familiarizados con la historia, Jesús va a Samaria. Dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. Se sienta en un lugar llamado el Pozo de Jacob y sus discípulos salen y van a comprar algo. Entonces, mientras él está solo, se acerca una mujer que la iglesia le ha llamado la adúltera, y quisiéramos saber de dónde salió convertir a una doncella en una adúltera o una prostituta. Quiero hacer un aclarando aquí, y es que en la mayoría de los casos que la Biblia utiliza la palabra adúltero, fornicario, no todo el tiempo está hablando de la relación sexual inapropiada o fuera del matrimonio, y el adulterio, obvio, pues engañar a tu pareja. No todo el tiempo se trata de lo sexual. Realmente, en el contexto bíblico, el mismo Dios llama adúltero a la iglesia o al creyente que adora otro Dios que no sea el Dios de Israel, o sea, que no sea Él, y Él utiliza ese término. De hecho, usted va a ver textos bíblicos donde el Padre dice que Dios fue como un esposo para Israel, y que luego de eso le dio carta de repudio, o sea, se divorció prácticamente de ese pueblo. Y bueno, estaremos hablando en otro tema, en otro video más adelante sobre esa parte ahí, pero por ahora vamos a esto que quiero hablar acerca de la mujer samaritana. Entonces, la mujer samaritana entra en una conversación con Jesús. Jesús le empieza diciendo, esto está en San Juan capítulo 4, ¿ok? Le empieza diciendo, dame de beber. Ella le dice, Señor, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién te habla, tú le pedirías a él agua de beber y él te daría agua viva. Ella le dice, dame de esa agua para que no tengas sed. Jesús le contesta, trae tu marido. Ella le dice, no tengo marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido. Ojo, verso 16, 17 lo pueden buscar. Bien has dicho, no tengo marido. Es verdad en eso que estás diciendo, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. ¡Wow! Automáticamente uno deduce que ha tenido 5 maridos. Ah, pero no era cómoda. 5 maridos y el que tiene no eres tuyo. No es el tuyo. Entonces está diciendo, estás viviendo con un hombre que no es el tuyo. Automáticamente eso te convierte, si es literal lo que estamos leyendo, te convierte en una adúltera, en una prostituta. Para muchos, ¿verdad? Pero ¿de qué Jesús estaba hablando? Ella contesta luego de eso, de decirle, Señor, yo no tengo marido. Y Jesús le dice, bien ha dicho, lo estoy repitiendo porque quiero que te lo aprendas. Luego ella le contesta, me parece que eres profeta, dice ella. Y ella sigue la conversación y pone la parte importante en este capítulo. Le dice, nuestros padres adoraron en este monte, ella siendo samaritana, y ustedes, judíos, dicen que donde único se puede adorar es en Jerusalén. Luego viene el verso más famoso de este capítulo, es que la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La conversación que tienen estas dos personas se trata de adoración. Eso no lo podemos perder de vista, ¿verdad? Pero ¿quiénes son esos 5 maridos que esa mujer ha tenido? ¿Y quién es ese sexto que no era de ella? Y para entender esto, entonces tenemos que ir a Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 24 en adelante. Punto número 1 que tenemos que entender. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, 1, de Cuta, 2, de Aba, 3, de Hamat, 4, y de Sefarvaim, 5. Y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron Samaria y habitaron en sus ciudades. Interesante seguir leyendo, verso 28. Y uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria habitó en Betel, le enseñó, escuchen esto por favor para que deduzcan cómo habían de temer a Jehová.
Verso 29, pero cada nación hizo sus dioses y lo pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en la ciudad donde habitaba. Entonces, verso 33, temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus mandamientos, pero honran a sus ídolos. Verso 40. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Verso 41. Así temieron a Jehová aquellas gente y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Esta es la historia de Samaria, de donde es la samaritana. Servían a 5 dioses. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, 1. Los de Cuta hicieron a Nergal, el segundo. Los de Hamat hicieron a Sima, el tercero. Los Abeos hicieron a Nibhaz, el cuarto. Y los de Sefarvaim hicieron a Adramelech y Anamelech, dioses gemelos, el quinto. Ellos temían a Jehová, pero honraban a sus dioses. Entonces, ¿sabe por qué temían a Jehová? Porque cuando metieron estas personas en Samaria, como no servían a la ley de Dios, Dios envía leones y van matando las personas. Y alguien le hace saber al rey, se están muriendo las personas, que Dios mandó estos leones para que le mataran porque no conocen la ley de su Dios. Entonces, ¿qué pasa? Porque no conocen la ley de Dios, el Padre, Jehová, como usted quiera llamarle. Entonces, como no conocen esa ley de Dios, estaban pasando por ese dilema. Traen un sacerdote, le enseñan la ley de Dios, pero ellos tiran por el suelo la ley de Dios. O sea, saben que tienen que temer a esa ley, pero igual honraba a sus dioses. Y cada uno hicieron un templo según las costumbres hasta hoy. Cuando la samaritana habla con Jesús, 5 maridos has tenido y el que tiene ahora no es tuyo, porque el sexto era Jehová. El sexto era Dios, pero no era de él, porque Dios no comparte su gloria con nadie. No puede ser un Dios que le sirve como marido, como Dios a esa nación, pero a la vez tiene que compartirlo con otros más, porque Dios no comparte su gloria con nadie. 5 maridos has tenido, los 5 dioses que tenían los samaritanos, y el sexto no era el marido de ella. Es interesante, y yo sé que el video te ha parecido quizás un poquito larguito, pero tienes que entenderlo. Es interesante que esta joven doncella va y se encuentra con Jesús, que dice las escrituras que él le era necesario pasar por Samaria. Si esta mujer hubiese sido adúltera o prostituta, según la costumbre de aquel pueblo, no era la persona indicada para anunciar que se había encontrado con el Mesías, porque nadie tomaba la palabra de una prostituta en serio, y mucho menos en un lugar con una cultura tan peculiar como siempre hemos mencionado. Recuerda, no era un adulterio físico del que Jesús estaba hablando de un adulterio espiritual. No estaba hablando de que tenía 5 hombres. El mismo Jesús dice, bien has dicho, no tengo marido. Así que en un momento de la historia, por no conocer la historia de ese pueblo con una cultura tan especial, decidimos ponerle un título de adúltera, de prostituta, a una doncella de Samaria que entabla la conversación de adoración con el Maestro Jesús de Nazaret. ¿Ves cuántas cosas nos han contado sin nosotros conocer el trasfondo bíblico? Entonces, ¿qué tenemos que hacer antes de nosotros hablar de una persona, de algún personaje bíblico, antes de llevarle el mensaje a otros sobre algo? Entonces tú dirás, Julio, pero eso es irrelevante. Igual ella conoció a Jesús y le llevó la salvación, pero ¿de cuántas cosas, de cuántas personas que no conocemos, que no conocimos su historia, que no conocimos el por qué, la tratamos igual
que a esa doncella que hoy la cristiandad la convirtió en una adúltera, en una prostituta. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este breve estudio sobre la mujer samaritana, sus 5 maridos. Que no se te olvide la figurita de la Santa Cena y de esas personas arriba preguntando qué lo dije para ilustrar, ¿ok? Preguntando qué opinamos de ello. Y es importante saber también qué opina Dios de ti, qué opinión, porque Dios tenía una opinión sobre cada uno de ellos. ¿Y cuál es la opinión que Dios tiene de ti? Sería interesante que te lo preguntaras. No sé si eres creyente o no, a dónde está llegando este video, pero lo que sí sé es que hay un Dios que opina de cada uno de nosotros como opina de ellos, y a la vez que la opinión tuya sobre esos personajes bíblicos, si no conoces la historia, puede que estés juzgando a una persona muy mal y enseñándole a otros la misma cosa, sencillamente porque no entendimos la historia o porque no decidimos buscarla. Recuerda, 5 maridos has tenido, los 5 dioses que estaban en Samaria hasta el día de hoy, hasta donde estaba esa joven doncella hablando con Jesús sobre la adoración, y nosotros decidimos decirle la prostituta y la adúltera samaritana. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano Julio Jacas. Recuerda, es importante para mí si comentas en el video, no solamente si te gustó, si tienes cualquier pregunta, y sobre todo si te gustaría que habláramos de algún tema para nosotros mirarlo de cerca. Es un placer para mí compartir este breve estudio contigo, y espero que te guste. Si te gustó, compártelo, suscríbete y que Dios te siga bendiciendo. Amén.